11.3 Haskell. Hacia finales de la década se percibía que el paradigma estaba ya suficientemente maduro, pero que, no obstante, su impacto en la comunidad no universitaria era muy pequeño. Uno de los obstáculos detectados fue la ausencia de un lenguaje estándar, de libre distribución y que además reuniera suficientes cualidades de lenguaje para el mundo real, es decir, que tuviera una amplia variedad de tipos numéricos, una entrada-salida elaborada, módulos y compilación separada, suficientes librerías y una razonable eficiencia. Se emprendió así el diseño de un nuevo lenguaje que recibió el nombre de Haskell, en honor al lógico matemático Haskell B. Curry, mencionado más arriba. Pero esta vez el desarrollo iba a ser colectivo, mediante un comité creado al efecto con ocasión del Congreso Internacional Functional Programming in Computer Architecture de 1987, celebrado en Portland, Oregon, Estados Unidos. El objetivo del nuevo lenguaje, más que innovar, era reunir y homogeneizar características ya probadas de otros lenguajes. En este sentido, Miranda fue uno de los que más influyeron. Sin embargo, durante su definición, sus diseñadores tropezaron con un problema inesperado: los operadores sobrecargados. Descubrieron que este aspecto se trataba de modos distintos en cada lenguaje e incluso de formas inconsistentes dentro de un mismo lenguaje. Por ejemplo, la igualdad de valores se consideraba un operador polimórfico en Miranda. Su implementación era la igualdad sintáctica. Aplicado a las listas, dos listas eran iguales y constataban exactamente de los mismos elementos y en el mismo orden. Su tipo en este lenguaje era para todo A.A en bool. Este tipo era demasiado general porque no podía aplicarse, por ejemplo, a las funciones. Por otra parte, si se aplicaba a tipos abstractos, por ejemplo, a conjuntos implementados mediante listas sin repeticiones, la igualdad sintáctica daba como distintos valores que podían ser considerados iguales para el programador. En ML, en cambio, la igualdad se consideraba polimórfica con restricciones, empleando el tipo para todo A', punto A', en A', en bool, donde A' quería indicar un polimorfismo restringido a todos los tipos A para los que tuviera sentido la igualdad sintáctica. Sin embargo, ML trataba otros operadores sobrecargados, por ejemplo, más, menos, por, de un modo distinto. El lenguaje tenía una deducción de tipos especial para estos casos. Por ejemplo, más era a veces de tipo en integer, y a veces de tipo en float, dependiendo del contexto. El programador no podía sobrecargar más estos símbolos. El problema de fondo era que la sobrecarga era algo distinto del polimorfismo, Hindley-Milne. Una función polimórfica tiene, como hemos dicho más arriba, la misma implementación para todos sus tipos válidos, mientras que una función sobrecargada, por ejemplo la igualdad, tiene una implementación distinta para cada tipo válido. Philip Wadler y Stephen Blood, el primero de ellos miembro del comité de Haskell, dieron en 1988 una solución al problema que satisfizo a todos porque reunía las siguientes buenas propiedades. Philip Wadler en 2005. 79. Philip Wadler y Stephen Blood, How to Make Ad Hoc Polymorphism Less Ad Hoc, Proceedings of the 60 ACM Symposium on Principles of Programming Language, pages 60 to 76, Austin, Texas, Estados Unidos, 1989. Distinguía entre operadores polimórficos y sobrecargados, pero ambos se integraban armoniosamente en una ligera extensión del sistema de Hindley-Milne. El programador podía dar sus propias definiciones a los operadores sobrecargados, aunque también podía aprovecharse de definiciones comunes. Por ejemplo, el operador distinto de tenía la definición por defecto x distinto de y igual a not de x igual a y. Más aún, el programador podía introducir sus propios operadores sobrecargados o sobrecargar más los existentes, extendiéndolos a sus propios tipos. El nuevo sistema seguía conservando la inferencia automática de tipos. Brevemente, la solución dada establecía que los operadores sobrecargados se agrupaban en clases de tipos. Por ejemplo,
Los operadores más, menos y por se agrupaban en la clase num de los tipos numéricos y las operaciones igual y distinto de en la clase I de los tipos con igualdad. En el nuevo sistema, el tipo de más se expresaba como num de A, entonces A en A para indicar un polimorfismo restringido a los tipos de la clase num. También establecieron la idea de subclase, que en este contexto ha de ser entendida como subconjunto de una clase. Por ejemplo, la clase OR de los tipos con una relación menor o igual de orden se consideraba subclase de la clase I, porque todo tipo dotado de la operación menor o igual había de tener definida también la igualdad y la desigualdad. Es posible encontrar interesantes relaciones entre las clases de Haskell y las clases interfaz de Java, y entre las subclases de Haskell y las clases que implementan una clase interfaz en Java. De hecho, aunque surgidas en contextos distintos, ambas se utilizan para propósitos muy parecidos. En la figura 11.1 se muestra la versión de Haskell del algoritmo de ordenación Quicksort. Véase la sección 5.2, expresado mediante listas intencionales. Sección 5.2, algoritmos de ordenación. Figura 11.1. Quicksort tiene tipo dado un OR A, tome una lista de A y devuelve una lista de A. Quicksort aplicado a la lista vacía devuelve la lista vacía. Quicksort aplicado a una lista con cabeza X y cola XS devuelve la concatenación de Quicksort de los elementos de XS menores o iguales que X, seguido de Quicksort de los elementos de XS mayores que X. Observando su tipo, se confirma que se trata de una función sobrecargada porque se exige que los elementos de la lista estén en la clase OR. Esta sobrecarga proviene del uso de las operaciones menor o igual y mayor en su texto. Es interesante hacer notar que el código de Quicksort es idéntico para todos sus tipos válidos. La dependencia de los operadores concretos menor o igual y mayor que se utilizan en cada aplicación de Quicksort la resuelve el compilador pasando la versión adecuada de los operadores como un parámetro adicional. Se aprecia, por tanto, que la forma de incluir la sobrecarga en Haskell, lejos de conducir a una explosión de códigos diferentes, condujo más bien a incrementar la reutilización del mismo. La inclusión de clases de tipos fue la característica singular que más diferenció a Haskell de los lenguajes que le precedieron. Por lo demás, se trataba de un lenguaje perezoso como Miranda e incluía todos los avances que hemos enumerado al hablar de los restantes lenguajes: patrones, estilo ecuacional, guardas, tipos recursivos, tipos abstractos, listas intencionales, módulos, etc. En 1989, varias universidades se lanzaron a construir compiladores. Aquí también se produjeron innovaciones. En 1988, Leonard Augustsson de la Universidad de Chalmers, Suecia, había ideado una máquina abstracta llamada máquina G para la implementación de la evaluación perezosa. La había usado para construir el compilador de una versión perezosa de ML. La técnica era claramente superior a la empleada por Turner en su compilador de Miranda, la cual se basaba en traducir el lambda cálculo a dos funciones primitivas llamadas combinadores. Sin embargo, la máquina G exigía una transformación previa del programa, denominada lambda lift, para eliminar referencias no locales dentro del cuerpo de las funciones. En la Universidad de Glasgow, Reino Unido, Simon Peter Jones ideó una variante de la máquina G, a la que llamó SDGM. 80. Las siglas SDGM significan Spineless Tackless G-Machine, que no requería la citada transformación. El código generado resultó ser más eficiente que el de cualquier otra implementación de la evaluación perezosa. El compilador producido, llamado GHC Glasgow Haskell Compiler, se convirtió en la mejor de las implementaciones de Haskell. En torno a él, la década de los 90 vio numerosas publicaciones del grupo de desarrollo. Además de la máquina abstracta, también innovó otros aspectos de la compilación de lenguajes funcionales perezosos. Introdujo distintos análisis en tiempo de compilación y tratamientos especiales de los tipos primitivos, seguidos de sucesivas baterías de transformaciones del código intermedio, que producían versiones equivalentes pero cada vez más eficientes del lambda cálculo interno. La fase final generaba código C, por lo que pudo ser utilizado en numerosas plataformas.
La eficiencia de ese código resultó estar muy cercana a la de la programación imperativa. En algunos bancos de pruebas, el factor con respecto a C era tan solo del orden de 2 veces más lento. Esto lo colocaba por delante de todas las versiones interpretadas de Java y en la misma línea que sus versiones compiladas. Todavía se produjo una innovación importante durante los 90. La versión de Haskell de 1989 tenía una entrada-salida basada en listas perezosas. En esencia, un programa interaccionando con su entorno se veía como una función de listas en listas. La lista de entrada la constituía la secuencia de órdenes del operador a través del teclado y la lista de salida la formaban los eventos producidos por el programa, mensajes en la pantalla, ficheros creados, etc. Obviamente, la salida era globalmente una función de la entrada, pero el hecho de que ambas listas fueran perezosas no obligaba al programa a tener completamente disponible la lista de entrada antes de empezar a producir la lista de salida. Este artificio era coherente con el paradigma funcional, pero resultaba un tanto inconveniente de usar para programadores acostumbrados a la entrada-salida secuencial del paradigma hiperactivo. Hacia 1990, Philip Wheeler rescató una idea tomada de la teoría de categorías y la convirtió en una construcción que resultó ser muy útil para la programación funcional: las mónadas. Wheeler se inspiró en el uso de las mónadas por Eugenio Mungi para dar semántica a lenguajes de programación con tratamiento de excepciones. Sin descender a los detalles, las mónadas reintroducían la idea de secuencia en el paradigma funcional, pero sin entrar en contradicción con él. Gracias a ellas, se podía expresar la interacción de un programa funcional con su entorno de un modo muy parecido a como lo hacen los programas imperativos. Otras áreas en las que las monadas resultaron útiles fueron el tratamiento de excepciones y la simulación de vectores actualizables con coste constante. En definitiva, las monadas eran la cuadratura del círculo. Permitían un estilo imperativo con costes imperativos en ciertas partes del programa, a la vez que permitían mantener un estilo funcional en el resto, y todo ello de un modo coherente. Las monedas se incorporaron a Haskell en la versión 1.3 del lenguaje 1995 y se mantuvieron en la versión estándar de 1998, además de una moneda especializada para la entrada-salida. Haskell 98 incluía las monedas como una facilidad general que podía ser utilizada por el programador, proporcionando una sintaxis cercana a la de los lenguajes imperativos. La expresión do para facilitar su uso. Haskell reemplazó a la mayoría de los lenguajes funcionales previos y se convirtió de hecho en el lenguaje estándar para la programación funcional, exceptuando a la amplia comunidad partidaria de los lenguajes impacientes, que continuó adherida a AML y sus derivados. Tanto uno como otro lenguaje han dado lugar a numerosas aplicaciones y herramientas asociadas, desarrolladas fundamentalmente en el ámbito universitario. Hay también bastantes ejemplos de empresas que utilizan lenguajes funcionales de forma preferente, explotando los bajos tiempos de desarrollo y la mayor fiabilidad que son posibles con ellos. Uno de los más notables es el de la empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson, que programó varios sistemas telefónicos en el lenguaje funcional Erlang. No obstante, es bastante evidente que el paradigma funcional, al igual que el lógico, es todavía muy minoritario en el ámbito de la programación industrial. 11.4. Aportaciones de la programación funcional. Independientemente de su implantación en la programación de cada día, lo cual podría ser o no una cuestión meramente coyuntural, el paradigma funcional ha hecho al menos tres aportaciones a la historia de los lenguajes, que han tenido ya un profundo impacto en la evolución presente de dicha historia: los sistemas polimórficos de tipos, el orden superior y la evaluación perezosa. Vamos a detenernos brevemente en el significado de cada uno de ellos. El sistema de tipos de Hindley. Los sistemas de tipos comenzaron siendo un factor de seguridad de los lenguajes. El tipo de una expresión, determinado normalmente en tiempo de compilación, nos informa y nos da garantías acerca del conjunto de valores que la expresión va a tomar en tiempo de ejecución. Por tanto, comprobar que una expresión admite un tipo válido equivale a tener la certeza de que cierta clase de errores no se va a producir durante la ejecución. Los sistemas polimórficos como el de Hindley-Milner añaden otra dimensión más a los tipos, sin perder la anterior: la generalidad. Si un cierto fragmento de código admite muchos tipos distintos, ello significa que se puede usar con seguridad en muchos contextos distintos. Cuanto más general sea un tipo, tanto más reutilizable será el componente que lo posea.
En términos de coste de desarrollo, ello quiere decir que el esfuerzo de programación, que incluye el de la posible verificación, depuración, documentación, etcétera, del componente, se va a rentabilizar más. La extensión del sistema de Hindley-Milner con tipos sobrecargados incide aún más en el objetivo de tener tipos más generales y, como consecuencia, componentes más reutilizables. La segunda aportación es el algoritmo de inferencia automática. Esta característica es, de momento, exclusiva del paradigma funcional, aunque nada impediría adoptarla en otros lenguajes. En estos últimos, el programador ha de declarar explícitamente el tipo de cada variable y de cada función, y, en base a esos tipos, el compilador comprueba que dichas variables y funciones se están usando adecuadamente. La inferencia automática libera al programador de esa tarea de declaración, a veces tediosa, sin perder por ello la capacidad de comprobación. En la parte del texto donde se define una función, el compilador infiere el tipo más general posible para ella. Y en las partes del texto donde se usa dicha función, el compilador comprueba que el uso está de acuerdo con el tipo inferido. Este estar de acuerdo significa que o bien se usa con el mismo tipo inferido o bien se usa con un tipo que resulta ser un caso particular suyo. En una época ya pasada se producían de tanto en tanto debates sobre si era mejor tener o no lenguajes con disciplina de tipos. Los partidarios del no arguían, entre otras razones, que resultaba muy laborioso tener que declarar todos los tipos. La inferencia automática parece haber encontrado el equilibrio perfecto. Tiene las ventajas de los tipos sin sufrir sus inconvenientes. No obstante, resulta una pieza útil de documentación reflejar en el texto del programa ciertos tipos, por ejemplo los de las funciones visibles de cada módulo. Comprender el tipo de una función es normalmente el primer paso para comprender lo que hace. El sistema de Hindley-Milner no excluye tampoco la declaración explícita. Ahora bien, si el programador declara algún tipo, el algoritmo no se fía inmediatamente del tipo declarado. Primero infiere el tipo como si no existiera la declaración y después comprueba que el tipo declarado es igual o es un caso particular del tipo inferido. El orden superior. 81. Esta sección y la siguiente están inspiradas en el estimulante artículo de John Hughes, Why Functional Programming Matters, en Research Topics in Functional Programming, D. A. Turner et Edison Wesley, 1990. Consideremos la definición de la siguiente función que suma los elementos de una lista. Suma de la lista vacía es igual a cero. Suma de una lista con cabeza X y cola XS es igual a X más suma de XS. El patrón que sigue la definición consiste en operar la cabeza de la lista con el resultado de aplicar recursivamente la propia función definida al resto de la lista. Si la lista es vacía, devuelve una constante. Este patrón es común a muchas otras formas o muchas otras funciones que se aplican a listas. La que calcula su longitud, la que calcula el producto de sus elementos, la que busca un elemento dentro de una lista y muchas otras. De hecho, las únicas partes de la definición mostrada que son específicas del cálculo de la suma son las que están recuadradas. El orden superior permite separar de modo eficaz los dos aspectos presentes en la definición. Por un lado, el patrón común, el cual se codifica mediante una función de orden superior parametrizada por tantas constantes y o funciones como sean necesarias. Por otro, la parte específica, que son precisamente las constantes y funciones particulares de cada problema. En la figura 11.2 se muestra la función fold que abstrae el patrón de recorrido recursivo de una lista y que recibe como argumentos la función f con la que operar la cabeza de la lista y la constante z que ha de devolver en el caso de aplicarse una lista vacía. También se muestran algunas de sus aplicaciones particulares que calculan respectivamente la suma, el producto, la longitud y la búsqueda de un elemento. Figura 11.2. La función fold y sus casos particulares. For tiene tipo. Dada una función de A en B, un valor B y una lista de A, devuelve un B. Fold de f, z y la lista vacía es z. Fold de f, z y una lista con cabeza x y cola xs es f aplicado a x y el resultado de for de f, z y xz.
La posibilidad de parametrizar funciones mediante otras funciones añade una dimensión más a la programación e incide de nuevo en la facultad que ofrece la programación funcional de definir componentes muy generales que pueden ser utilizados en muchas circunstancias. El orden superior también puede practicarse en algunos lenguajes operativos. Sin embargo, lo limitado de sus sistemas de tipos y la existencia de un estado global que puede ser alterado desde cualquier función introducen tantas restricciones que en la práctica apenas se emplea. Se han definido muchas funciones de orden superior para listas, pero nada impide que el programador defina las suyas propias para otros tipos de datos. De hecho, el paradigma funcional estimula a hacerlo. Por ejemplo, se puede definir una función similar a float para árboles binarios y definir casos particulares de ella para calcular la altura de un árbol, su cardinal, sus recorridos, la suma de sus elementos, etc., tal como hemos hecho para las listas. Gracias al ordenador superior y a su combinación con el polimorfismo, el estilo de programación funcional se parece más a componer rompecabezas, ensamblando piezas conocidas de maneras distintas cada vez, que a programar una y otra vez esquemas muy parecidos partiendo siempre de las construcciones elementales del lenguaje. La evaluación perezosa. La evaluación perezosa es, según Hughes, otra cola de pegar, que permite ensamblar juntas piezas de un programa funcional que de otro modo serían disyuntas. Igual que el orden superior abstrae aspectos comunes y convierte los aspectos específicos en parámetros, proporcionando así un modo de ensamblar entre sí piezas independientes, la evaluación perezosa permite separar el aspecto de la generación de los datos del aspecto de su consumo, permitiendo que una función distinta se ocupe de cada uno de ellos. Un símil podría aclarar qué se entiende por evaluación perezosa. Una fábrica produce muebles de cocina y una tienda dotada de un pequeño almacén los vende. Con el fin de minimizar el inmovilizado, la fábrica solo empieza a fabricar cuando la tienda le comunica una venta segura. A su vez, la fábrica hace su pedido de madera, metal, vidrio, etc. Solo cuando necesita fabricar algún mueble. Es decir, todo el proceso está dirigido por la demanda. En última instancia, el árbol que da lugar al mueble empezaría a ser cortado a partir del momento en que existe un cliente para dicho mueble. No cabe duda de que esta organización tiene sus inconvenientes, pero también tiene evidentes ventajas. Ninguna hora de trabajo sería en vano, no se desperdiciaría ni un solo gramo de material y no se necesitaría apenas almacenaje intermedio. Si llamamos cortar madera, fabricar y vender a las funciones involucradas, el proceso completo podría definirse mediante la composición funcional de las tres. 82. La aplicación de la función compuesta fg consiste en aplicar primero la función g y en aplicar después el resultado obtenido, la función f. Muebles es igual a vender compuesto con fabricar compuesto con cortar madera aplicado a árboles, donde árboles representa una lista infinita de árboles y todas las funciones producen listas infinitas a partir de listas infinitas. Supongamos ahora que el programador escribe la expresión hit muebles, donde hit es la función que proporciona la cabeza a una lista. En un lenguaje y en la fábrica impacientes, esta llamada desataría un proceso no terminante que acabaría en poco tiempo. ¡Ay! Con los árboles del planeta. La razón es que trataría de evaluar la lista muebles antes de llamar a hit. En una fábrica y lenguaje perezosos, en cambio, la misma llamada desencadenaría la cantidad de procesos estrictamente necesaria en cada una de las tres funciones para producir un solo mueble. La evaluación perezosa es más complicada de implementar que la impaciente. El cómputo es un constante arrancar y parar como el que es fácil imaginar en la fábrica perezosa de muebles que hemos descrito. Sin embargo, no debemos preocuparnos en exceso, porque eso es tarea de los compiladores. Lo que importa es que al programador le simplifica su trabajo, ya que puede organizar sus funciones sin preocuparse demasiado de la terminación, sabiendo que al final de la cadena hay otra función que establece la demanda estrictamente necesaria. Entre las ventajas citadas de la evaluación perezosa están también las siguientes. Programar que no terminan bajo evaluación impaciente, lo hacen bajo evaluación perezosa. Permite definir funciones no estrictas, es decir, funciones que pueden dar un resultado definido aunque algunos de sus parámetros estén indefinidos. Permite definir y utilizar estructuras de datos infinitas. Por ejemplo, se puede utilizar la lista de todos los números primos o la de todos los naturales o la de todas las potencias de 10, siempre que el cómputo posterior solo consuma una parte finita de dichas listas.